¿Por qué se está diciendo tanto que la remake de Cómo entrenar a tu dragón es tan buena, mientras que por otro lado la remake o reversión en acción real de Lilo y Stitch recibió bastantes más críticas? De eso vamos a hablar en este video porque acabo de ver Cómo entrenar a tu dragón y me parece que hay una respuesta que es muy efectiva y simple, más allá de decir que esta en particular es una buena película. Estos dos proyectos que parecen tan similares a simple vista tienen una diferencia clave y es cómo se acercaron a la historia original. Muy buenas YouTube, ¿cómo están? Soy Lucas Baini, esto es Cámara en Mano y Cómo entrenar a tu dragón, la versión 2025 ya está en cines, protagonizada por Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler, Nick Frost y Julian Dennison, entre otros, y está dirigida por Dean DeBlois. Este es un nombre que va a ser clave a la hora de explicar por qué es que creo que Cómo entrenar a tu dragón le sacó una luz de ventaja a Lilo y Stitch, y es el mismo DeBlois que escribió el guión de esta nueva versión, así como lo había hecho con la versión original, la cual escribió y dirigió junto a Chris Sanders, ese socio que tiene hace mucho tiempo y con el cual, además de adaptar el libro infantil de Cómo entrenar a tu dragón a aquella película animada de 2010, también crearon Lilo y Stitch. Y acá surge la primera diferencia clave. Si bien Chris Sanders, que además de crear a Stitch también le puso la voz en la película original, volvió en esta reversión para darle su voz al monstruito azul, ninguno de los dos, ni él ni Dean DeBlois, se hicieron cargo ni del guión ni de la dirección de esa nueva versión. En cambio, Dean DeBlois, como dije antes, decidió hacerse cargo tanto del guión como de la dirección de este nuevo live action de Cómo entrenar a tu dragón. Y hay una declaración que hizo Dean DeBlois hace bastante tiempo ya, incluso antes de que salga el primer tráiler de esta película, que mientras yo la estaba viendo en el cine no me dejaba de aparecer en la cabeza. Y es esto lo que dijo Dean cuando le consultaron por qué haría una nueva versión de una película que ya hizo. En el momento en que me di cuenta que Universal Pictures iba a hacer una versión nueva de Cómo entrenar a tu dragón, decidí involucrarme y hacerme cargo de ella porque de otra manera la iban a hacer igual con otra persona. Y ahí hay algo importantísimo. Primero, no sabemos si en los planes de Disney para hacer una nueva versión de Lilo y Stitch estaba contratar a la dupla creativa original o no, pero es una señal muy clara cuando uno de los creadores de esas dos películas animadas decide priorizar una de ellas y trabajar en una nueva versión. Y cuando estás viendo esta nueva Cómo entrenar a tu dragón, creo que hay ciertos signos que te indican por qué es que Dean DeBlois decidió ponerse a trabajar e interceder en los planes del estudio para hacer una nueva versión de uno de sus clásicos y no lo hizo en el caso de Lilo y Stitch. El símbolo más fuerte es el objetivo que el estudio tiene con cada uno de sus proyectos. Originalmente Lilo y Stitch había sido un proyecto que recibió luz verde para estrenarse exclusivamente en Disney Plus. En otros tiempos podríamos decir que esa era una película pensada para estrenarse en televisión, con un presupuesto mucho menor y con la idea de crear un guión y adaptar la historia original para poder ayornarse a ese presupuesto. En el medio sucedieron un montón de cosas, entre ellas el cambio de prioridad que el estudio le da a su plataforma on demand, al parecer queriendo enfocarse de vuelta en las ganancias que se tienen en el estreno en cines, pero ese cambio de enfoque nunca se materializó en un cambio de presupuesto para este proyecto que ya estaba muy avanzado. Cuando ves Lilo y Stitch puedes entender que si bien la historia es más o menos la misma y el personaje protagonista sigue teniendo el mismo impacto en el público, también te das cuenta que alrededor de Stitch hay un montón de decisiones que se tomaron para hacer del proyecto algo más chico. Y esta es una diferencia enorme que encuentro en esta nueva versión de Cómo entrenar a tu dragón. Cuando ves la película te estás dando cuenta que alrededor de Hippo y Chimuelo hay un montón de decisiones que están pensadas para elevar la envergadura de la historia, para elevar las ambiciones que tenía la película animada. Cuando ves Lilo y Stitch, la versión animada, te das cuenta que se hizo con poco dinero, pero con muchísimas ideas que justamente habían sido limitadas por la falta de presupuesto. Cuando saltás a la versión live action de Lilo y Stitch, te das cuenta que esas ideas que no se habían podido ejecutar por falta de presupuesto en la animada, acá no se subsanaron. En cambio, en Cómo entrenar a tu dragón 2025, te das cuenta que el mismo que en 2010 le había dado vida en versión animada a Hippo y Chimuelo, aprovechó esta nueva versión con un presupuesto mayor para elevar lo propuesto por la animada, para poder hacer cosas que el presupuesto en su momento le había limitado a la hora de plasmar la historia que quería contar.
contar. Esencialmente, Cómo entrenar a tu dragón 2025 es una réplica de la animada. Lo que pasa es lo mismo, los personajes en su mayoría son exactamente iguales, hay diálogos que están calcados de una versión a la otra, la mayoría de hecho, y sin embargo cuando la estás viendo te estás dando cuenta que estás ante una posible nueva trilogía que va a ser muy épica para una nueva generación. Y todo es a partir de la idea de Dean DeBlois de inclinarse un poquito más hacia lo épico que proponía la película animada que hacia la aventura de humor que caracterizó también muchísimo a aquella versión original. Yo terminé la película y entendí 100% la frase que había dicho Dean DeBlois de por qué volver a hacer la misma película otra vez. Primero, para reclamar cierta propiedad sobre esta idea, y segundo, aprovechar esa búsqueda que tenía el estudio de generar nuevos dividendos y nuevas ganancias a partir de la misma historia para darnos una versión que en ciertos aspectos la eleve y la potencie. Me parece que es uno de los mejores ejemplos de esa frase típica que se dice: si no le podés ganar a tu adversario, unítele. Porque es eso, Dean DeBlois y Chris Sanders podrían haberse hechos productores ejecutivos de ambas nuevas versiones de Lilo y Stitch y Cómo entrenar a tu dragón, cobrar un cheque y ya está, nos vemos. Pero para mí tiene un valor muy grande que de estos dos proyectos, a uno de ellos, DeBlois, le haya encontrado un lugar por donde subir la vara. Ese lugar que encuentra el director entonces es subir todos los potenciómetros un poquito más, subir todas las roscas un poquito más. Todas las escenas de acción que estaban en la animada y que ya eran perfectas, acá también están presentes, son muy similares, pero quizás con un poquito más de tiempo para respirar y más personajes involucrados, logra tener ese extra que la hace una muy buena experiencia cinematográfica. Los momentos de drama de personajes también están presentes, pero por ejemplo, en la relación entre Hippo y su papá, encontramos momentos en donde el drama está subido un poquito más y DeBlois, en este caso a Gerard Butler, que vuelve a interpretar a Stoico, el padre de Hippo, le da libertad para subir un poquito más ese drama y traer como esa potencia épica que Gerard Butler ha mostrado en proyectos de este estilo. No me quiero ir a 300, pero un poco sí. Después la música, John Powell vuelve también a ser el compositor de esta nueva versión y todas las piezas son muy parecidas, pero sentís que tienen más cuerpo. No sé si tiene que ver con la cantidad de músicos, la cantidad de procesos que tiene, o quizás es que en esta nueva versión hay un poco más de música presente todo el tiempo y esas nuevas piezas se inclinan todavía más al lado épico de la historia. Y también lo mismo pasa en el desarrollo de la relación entre Hippo y Chimuelo. Ahí es en donde más se siente esa búsqueda de DeBlois de empatar esta película con los clásicos de los 80, como si fuese Corazón de Dragón, por ejemplo, o El Cristal Oscuro o La Llave Mágica, en donde se respira un aire de aventura súper cálida que hace que todo funcione perfecto, así como pasaba en la animada. Me parece que lo que va a pasar acá es que haya personas en el cine que conecten más con la idea de tener a una persona de carne y hueso acariciando a este dragón maravilloso que viéndolos en dibujos animados. Y en eso hay mucho mérito de Mason Thames, porque me parece que después de bastante tiempo le ha aparecido un nuevo retador o un sucesor a la figura de Tom Holland en Hollywood. Este chico, al que yo tengo solo por haber protagonizado junto a Ethan Hawke de Black Phone, creció y le hace frente de una manera muy sólida a su primer protagónico en una película tan grande que lo puede poner como el centro de una nueva franquicia. Porque sí, yo sé que esta es una reversión, quizás una nueva versión que llega muy pronto, solo 15 años después de la película animada, pero lo que sentí sobre todo después del primer vuelo que tienen Hippo y Chimuelo es que estaba viendo lo que puede ser el inicio de la franquicia, de la trilogía de aventuras que defina a una nueva generación. No digo que esté al nivel de las películas de Peter Jackson del Señor de los Anillos, pero si el público acompaña, creo que sí puede estar al nivel de la franquicia de Harry Potter. Sobre todo sabiendo cómo sigue la historia y teniendo en cuenta que hay muchos libros de cómo entrenar a tu dragón, de donde pueden sacar nuevas ideas, puedo ver a chicos y chicas de 13, 14, 15 años enganchándose con esta versión en carne y hueso de cómo entrenar a tu dragón y crecer junto a estas tres películas y junto a sus personajes, porque sabemos que Hippo, Chimuelo y todos los demás van a ir creciendo en esta historia. Otra cosa que me gustó muchísimo es cómo interpretaron o reinterpretaron los diseños de los dragones y también de los vikingos para hacer el traspaso de animado a acción real o carne y hueso. Chimuelo, lo sabemos, está prácticamente igual que en su diseño animado, medio que le pasaron el tratamiento Pokémon Live Action a Chimuelo y más allá de ciertas cosas de tamaño o textura es esencialmente el mismo diseño. Con los otros dragones, los que son todavía más caricaturescos en la versión
animada, lo que se hizo fue como bajarle un poquito, acá sí, bajarle un poquito la intensidad de esa caricatura, pero manteniendo la esencia. Y lo mismo pasó con los diseños de los personajes humanos en Cómo entrenar a tu dragón. Cuando ves el diseño de Berk en la animada, notás que hay cierta caricaturización tanto en la arquitectura como en el vestuario, como en los elementos con los que interactúan los vikingos. Y el trabajo tanto del diseño de producción como los efectos especiales como el vestuario en este traspaso de la animada a el live action me pareció fantástico. Otro ejemplo en donde esta versión live action le saca años luz a Lilo y Stitch. Es perfecto y no me imagino la cantidad de versiones que habrán hecho y de intentos por dar con el balance justo, porque si esto hubiese sido un poco más caricaturesco, toda la película se hubiese sentido un gran festival de cosplay, y si lo hubiesen bajado demasiado como para acercarse más a una serie como Vikingos, hubiese sido un error terrible, porque le saca toda la personalidad posible. Pero por suerte lograron un balance justo en donde te das cuenta al toque, cualquiera sea el plano que estás viendo la estética de Cómo entrenar a tu dragón, y no te lo vas a confundir con otra cosa, pero se siente tangible, se siente real, se siente factible y no se siente una parodia. Cuando las cosas se tienen que poner serias, todos estos vestuarios y todos estos diseños de los entornos funcionan muy pero muy bien. Por último, también en estas dos nuevas versiones, también buscaron agregar ciertas cosas nuevas, escenas o cambios en los personajes, y me parece que ahí es en donde en Cómo entrenar a tu dragón lo que pasa es que lo sentís casi como si fuesen escenas eliminadas del DVD. Pasa mucho sobre todo al principio, en el primer acto de la película, en donde hay mucho más desarrollo quizás de las relaciones entre los personajes más chicos, cómo Astrid veía a Hippo y cómo funciona Berk en sí, que si bien está bueno saberlo y le puede dar más bases a lo que va a pasar más tarde en la película, también lo sentí como que es un tiempo que se perdió para ir a lo que importa, que es el inicio del conflicto en la peli. Y me parece que ese es el único punto en donde digo que, bueno, todo lo que se agregó extra en esta versión live action de Cómo entrenar a tu dragón no terminó funcionando como en la animada. En resumen, lo que quiero decir es que no es una versión superadora de la versión animada. Para mí, Cómo entrenar a tu dragón de 2010 sigue siendo una versión definitiva. Es muy pero muy buena esa película, y si iban a hacer una réplica iba a funcionar porque el producto base es muy bueno. Lo que sí creo es que acá estamos ante un live action que de verdad se siente como una opción alternativa viable de la versión original. Creo que es la primera vez que siento desde que vi el libro de la selva que puedo entender por qué alguien preferiría volver a ver Cómo entrenar a tu dragón en carne y hueso que ver Cómo entrenar a tu dragón animada. Yo me sigo quedando con la animada porque soy una persona que está muy cerca de la animación, me gusta, no me parece positivo que la gente crea que la animación es solo un género primero, sino que es un medio para contar historias, y que sea un medio solo para contar historias para chicos, para gente chica. Estos live action quizás aportan a que ese sea el sentimiento que tiene el público más casual. Puede ser, pero sí, es imposible evitar la tendencia de hacer remakes con actores de carne y hueso de clásicos animados. Prefiero 100% que sean todos mucho más parecidos a esta versión de Cómo entrenar a tu dragón, en donde se aprovecha el medio y el formato para ampliar ideas, que a que sean como la remake de Lilo y Stitch, en donde esas ideas se ven limadas y limitadas a partir de no haberle dado el respeto y el presupuesto que se necesita a ese proyecto. Me cuentan, amigos, ustedes qué sintieron con ambas versiones, si ya vieron Cómo entrenar a tu dragón, y la pregunta final es: ¿qué película animada o qué serie animada les dolería mucho que hagan en acción real? Sin más, gracias por suscribirse para tener más opiniones de películas y series, y nos vemos en el próximo si vos querés. Chau.